Muy pero muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestras entrevistas en el canal de Benoist MBTV, que más que entrevistas son conversaciones con propósito. Todas las semanas estamos compartiendo contenido de valor con donde entrevistamos empresarios, coach, personas que comparten con nosotros historias de éxito. En esta ocasión nuestro tema es ¿quién serías cuando realmente eres tú? El tema de hoy lo vamos a hablar con Sonia Carac. Sonia es la presidente de la marca MB en España. Es Master Coach en el desarrollo de la conciencia y el ser. Coach ontológico, facilitadora en Enneagrama y posgrado en Dirección, Inteligencia Emocional y Coaching. Mi nombre, Fred Wilson, los saludo desde Medellín, Colombia, y aquí estamos con Sonia Carac. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Buenas tardes desde España, a ti y a todos los que nos estén viendo. Pues bien, aquí, esperando a tener una conversación bonita contigo. Claro que sí, Sonia. Vamos a conversar un ratico sobre este maravilloso tema. ¿Quién eres cuando realmente eres tú? Es una muy buena pregunta que nosotros no nos hacemos nunca, pero que sí nos damos cuenta de que tenemos varias facetas o varias máscaras, diría yo, en nuestras vidas, dependiendo de donde estemos, es nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros pensamientos. ¿Quién eres cuando realmente eres tú? ¿Cómo es esto, Sonia? Mira, esto te lo planteaba como pregunta porque, eh, durante mucho tiempo yo me he autocuestionado por un quiebre profundo que tuve en mi vida cuando falleció mi papá. Tuve un momento ahí de, de tener que hacer un insight fuerte. No sabía muy bien quién era, dónde iba, cómo me movía por el mundo, y ahí empecé a hacer muchos replanteamientos. Esto me llevó, pues bueno, siempre me gustó el desarrollo personal, me llevó a hacer un máster de conciencia y ser, donde vivimos muchísimas cosas, entre ellas la herramienta del Enneagrama, que ya he seguido estudiando hasta hoy. Y para mí fue un antes y después, porque a partir de que profundicé mucho en ella, pude profundizar mucho en mí y empecé a caminar de una manera más cómoda, a entender que tenía muchas máscaras que no estaba reconociendo, que tenía muchos miedos profundos que tampoco estaba reconociendo, y que dentro de mí había una motivación muy adentro que me llevaba a tener esas actuaciones. Porque realmente somos la misma persona cuando estamos en casa, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, en el trabajo, con la gente con la que nos movemos. ¿Hasta qué punto somos la misma persona o nos estamos quitando o poniendo un tipo de máscara cuando estamos con unos y con otros? Entonces, se trata un poco de entender para qué hago determinadas cosas, ¿sí? ¿Cuál es el miedo que a mí me deja paralizada o paralizado y no me deja desenvolverme ante ciertos eventos o cuestiones de la vida? Y eso para mí, de verdad que fue como decía mi mentor, un revulsivo, un antes y un después. Porque cuando yo supe cuál era mi miedo, me cuestioné y dije, bueno, es que si ya reconozco el miedo, ya puedo hacer algo con él. Porque si ni siquiera sabes cuál es, simplemente estás hacia adentro y lógicamente se te presentan situaciones en la vida en las que sigues haciendo lo mismo, porque no lo reconoces. Así que para mí fue fantástico. El enneagrama es una herramienta, viene de la cultura sufí. Aquí en Europa la introduce Gurdjieff, luego en Chile Oscar Ichazo, y llega hasta nuestros días, pues un poquito como yo te la voy a explicar. Se entienden 9 tipos de personalidad, que en realidad son 27, porque por cada una de las personalidades habría 3 subtipos
dependiendo de cómo sea su instinto, si es instinto conservación, o es más social, o es más sexual, porque son más intensos. Entonces, cada una de estas personalidades tiene una motivación, una pasión, una fijación y un miedo muy profundo. Pero eso no significa que nos tengamos que identificar con una sola personalidad. O sea, hay una que nos define mucho más, pero en realidad todos tenemos un poquito de todos, porque imagínate, esas personalidades van desde el 1 al 9, que todos los que fueran 2 serían idénticos, o todos los que fueran 3 serían idénticos, pero no es así, porque Sí, depende de sus experiencias de vida también. sí. Sonia, ok, entonces, para yo entender quién soy realmente cuando soy yo, existe la herramienta del eneagrama. El eneagrama es una herramienta que, digamos, va sola o es una herramienta así como las que se tienen en el coaching o las que se aplican en el mentoring, en las diferentes ramas estas de desarrollo personal. El eneagrama hace parte de estas herramientas, ¿verdad? Sí, es una herramienta de autoayuda, digamos que es un mapa de rutas. Como decimos muchas veces en coaching, eh, si yo no sé dónde voy, pues puedo, para llegar a un sitio, puedo estar dando vueltas por el mundo entero, ¿no? Yo para ir de aquí a Medellín puedo ir pasando por Japón. Obviamente, si llevo un GPS que a mí me dé la ruta mejor, pues mi camino va a ser mucho más fácil. Y con esta herramienta ocurre lo mismo. Yo siempre la veo desde el estado promedio de las personas, que como somos todos habitualmente, porque también se usa en psicología para Mm, patologías, pero yo no. Se usa mucho también en recursos humanos para conocer perfiles. Obviamente también te da mucha información porque si conoces el perfil, sabes en qué puesto de trabajo puede encajar, si es más creativo, si es más mental. Entonces, esta herramienta lo que te ayuda es a conocer cuál es tu camino desde tu personalidad a tu mejor versión. ¿Cómo puedes salir de ese estancamiento e ir a lo que más te conviene? Porque no lo que hacemos normalmente, que nos parece bien, es lo que mejor nos conviene. A veces muy somos... bien. Sí. Entonces, para todos los que nos están viendo en este momento, el eneagrama es una herramienta, como ya muy bien nos lo explicaba Sonia, que hace parte del coaching, de la psicología, de recursos humanos y que nos ayuda a identificar nuestra personalidad. ¿Es correcto, Sonia? Y Correcto. se subdivide en 9 partes. Y cada parte tiene tres puntos. ¿Es así, Sonia? ¿Me explicas un poquito más esta parte? Sí. Eh, en Enneagrama decimos siempre que lo primero que se ve de la persona es su instinto. El instinto conservación es más hacia adentro, está más en, uy, hace frío, me abrigo. Es de noche, me voy a casa, o sea, todas esas cosas, acciones que van en cuanto a protección de mí mismo y de mi entorno, de mi familia, de mis amigos. El instinto social va más en relación con la necesidad de comunicarse con una serie de personas, con amigos, con el entorno. Y el instinto sexual, que nada tiene que ver solo con el sexo, habla de una persona que necesita una relación más intensa con un otro. Con un otro puede ser pareja, puede ser un amigo, o puede ser, pero es más de ti a mí. Entonces, esos serían los 3 instintos por cada una de las personalidades, esencias o eneatipos que se llaman. Y dentro de esos eneatipos, pues hay, por ejemplo, uno que es muy orientado al perfeccionismo y es súper perfeccionista y esto le hace ser bastante inflexible consigo mismo, pero también con el resto, porque tiene un estándar de lo que, del deber ser, de cómo tienen que estar las cosas muy alto, pero con respecto a su observador. Entonces, igual que decimos en coaching, las cosas no son como tú dices que son, sino como tú las ves, con el enneagrama ocurre lo mismo. Entonces, te va a permitir relacionarte mejor contigo mismo y con los demás, porque entiendes desde dónde funcionan.
¿Sí me Ok. explico? Sí, claro, claro, claro que sí, Sonia. Si yo quiero em, descubrir cuál es mi eneatipo y mirar todo el eneagrama, ¿cómo hago yo? ¿Dónde encuentro esta herramienta y cómo hago para aplicarla en mi vida? ¿O tengo que trabajar con un profesional que me ayude a aplicarla de la forma correcta? ¿Cómo haría ahí? Bueno, desde mi observador y por mis vivencias, lo mejor es tener un facilitador que te ayude. O sea, tú puedes tener bibliografía, leerla y entenderla, pero siempre para bajarlo a tierra es mejor tener un facilitador. Hay en la red un montón de test de la personalidad que yo no los recomiendo si uno, si la persona no va a tener luego una sesión de coaching con enneagrama, con un facilitador, porque somos dinámicos, el mundo es dinámico, nada se atiene a la inacción. Entonces, si tú respondes ese test hoy en un estado anímico, en un estado en el que todo es armónico, porque estás bien, estás en un estado alto, eh, ese test de la personalidad te va a dar una cosa. Igual te dice que eres una personalidad 3, yo qué sé, por ejemplo. Pero ese mismo test lo haces dentro de 3 semanas, has tenido un evento que te ha bajado el ánimo, etcétera, etcétera, y te dice que eres un 4. Entonces, por eso es por lo que se hace necesario tener alguien que te pueda indagar, que te pueda hacer las preguntas necesarias para saber desde qué parte neuronal y profunda te estás moviendo. Y así, de esta manera, yo voy identificando quién soy realmente cuando soy yo. Ya, Exactamente. así me doy y voy destapando todas estas máscaras. Digo yo, en muchas ocasiones uno ve personas que dependiendo de donde nos encontremos, si es en la casa de él, si es en la calle, si es en el trabajo, uno nota que el comportamiento es distinto, la actitud es diferente, hay un cambio bastante grande en esto. Es justamente porque ellos tienen varios eneatipos, pero no los tienen identificados y ellos se dan cuenta de esos comportamientos o los hacen de forma inconsciente. Es inconsciente totalmente. Nosotros funciona. De hecho, cuando yo hago un test, porque luego voy a facilitar, le digo a la persona que conteste sin pensar las preguntas, porque es de forma automática como funcionamos la mayor parte del día. Entonces, cuando detectamos que, o sea, cuando, como tú me pones un ejemplo, que le observas a una persona y dices, uy, en casa se comporta diferente, es más abierto, tal, que cuando es en el trabajo, está funcionando desde su ser más profundo, porque en casa se siente más cómodo, más abierto, o quizá no piensa que nadie le está enjuiciando. En el trabajo se pone una máscara porque se tiene que dar más a la imagen de lo que tiene que mostrar y en eso se trata, pero cuando destapas esas máscaras, puedes más o menos ser en estado promedio tu esencia pura en todos los lugares, sin tener que taparlas o entenderla. Porque hay personas que son muy entregadas, ¿sí? ¿No? Son muy de dar, muy hacia afuera. Quizás hasta en ciertos momentos son invasivas. Antes de que tú siquiera sepas lo que te hace falta, ella ya lo sabe. Ay, Fred, no te preocupes, yo lo hago por ti. Ay, Fred, yo te ayudo. Ay, Fred, lo que sea, te llaman 14 veces al día y son en el dar, 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 dar. Y está muy bien, pero está muy bien si das desde el lugar de tu verdadera abundancia, porque este tipo de personas a veces se dan cuenta de que, joder, yo estoy siempre dando, pero no recibo lo mismo a cambio. Y entonces te pasan factura. ¿Ves, Fred? Con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo devuelves. Cuando yo te necesito no estás. Pero claro, es que yo no te pedí nada, ¿no? Entonces contacta con su vacío, con su carencia, y ya sabe que primero tiene que cubrir eso antes de exponerse a los demás. Entonces, el lugar desde donde va a dar después, cuando contacta con ese vacío profundo, ya es desde el amor.
Ya no es desde me falta y doy para que me quieran. ¿Sí me explico? Porque esa persona lo que necesita es ser visto, ser amado, ser contemplado, que le adulen. ¿Mm? Ok, sí. Pero ocurre que tenemos que ser muy honrados, muy honestos, sobre todo con nosotros mismos cuando trabajamos con esto, porque claro, decir, soy egoísta, es duro, soy envidioso, es duro, o soy antisocial, es duro. Entonces, pero si se trata de que tú quieres mejorar ciertas cosas que te incomodan y no sabes por qué, hay que trabajar adentro y reconocerlo, porque solo de esa forma es cuando puedes hacer un movimiento hacia adelante. O sea, con el eneagrama yo me doy cuenta si soy egoísta, ya, si tengo algún comportamiento de estos que no son tan positivos. Y es difícil reconocer que realmente soy así, ¿no? Eh, Sonia, yo identifico en los eneatipos, tú nos puedes, digamos, recordar aquí cuáles son los eneatipos que hacen parte del eneagrama. Mira, se dividen además por triadas, de tres Sí, en tres, porque hay una triada que funciona más desde el cerebro instintivo, desde el cerebro visceral. ¿Por qué? Porque tiene más conexiones neuronales a ese cerebro, sin más. No significa que no utilice los otros dos, pero funciona más desde ahí. Luego hay otra triada que funciona desde el cerebro emocional o límbico y la otra es del cerebro mental. Entonces, a partir de ahí ya somos diferentes y actuamos de diferente forma. Los que funcionan desde la triada, o sea, desde su centro visceral son el eneatipo 8, 9 y 1, que es el diagrama del eneagrama es un círculo, dentro hay un triángulo y luego dentro están los números que se interrelacionan entre sí. Entonces, el 8 es visceral, es una persona contundente, de mucha fuerza. Cuando entra un 8 en una estancia ya se ve, se le nota, ¿no? Porque estas personas que pisan tierra no tienen ningún filtro a la hora de hablar, tal cual lo piensan, así te lo dicen. No suelen tener miedo de nada y tampoco sienten culpa. Entonces, como no sienten la culpa, les cuesta más entender la emoción de un otro. ¿Sí? Breves pinceladas. El eneatipo. Y entonces él tiene la energía hacia afuera, siempre la muestra. Es extrovertido. Luego vendría el eneatipo 9, que es introvertido, depende de cómo se encuentre, si cómodo o no, pues se muestra hacia afuera o hacia adentro. Y este individuo es muy pacífico, tiene una capacidad muy grande de entender varias posturas a la vez, pero le cuesta tomar parte porque tiene miedo al conflicto en todos sus ámbitos. Entonces eso le hace vivir siempre en conflicto porque le cuesta tomar decisiones. Luego está el eneatipo 1, que es el perfeccionista desde su observador, entonces mira todo con lupa, es muy rápido en ver los errores. Como líder es muy bueno porque va a llevar a la gente a estándares muy altos, pero claro, estoy hablando de cuando sobrepasas, si eres demasiado perfeccionista, entonces vives en el sufrimiento porque todo te parece que está mal. Nunca llegas a hacer todo bien ni comprendes que los demás tengan una manera diferente de tu orden. Luego estaría el eneatipo 2, que ya es de la triada emocional, es el que te he descrito antes, el que está siempre para afuera, entrega, pero entrega desde la carencia, por eso luego pasa factura. Pero eh, es muy extrovertido, muy emocional. El eneatipo 3 es el que le llaman el emprendedor, es muy dado a resultados y muy orientado a ser el mejor siempre, en todo. Y a la imagen, a cómo le vean los demás. Entonces, si no está en un estado muy bueno, es capaz de disfrazarlo todo para que tú le veas como él quiere que tú le veas. El eneatipo 4, que es el último de la emocional, es el más introvertido dentro de esta triada. Está muy orientado al pasado, a la melancolía, a la tristeza. Se dice a la envidia porque siempre piensa que un otro eh,
tiene mejor familia que él, tiene mejor trabajo que él, todo es muy triste, pero son grandes artistas y tienen una creatividad muy grande. Y entraríamos en el centro mental, que son 5, 6 y 7. El 5 se le dice el observador, el animal, el búho, porque tiene que entenderlo todo, desmenuzarlo todo para poder vivir bien. O sea, funcionan más desde la ansiedad, su miedo es de la ansiedad de un futuro. Y pues es el niño que le regalas un coche de batería y lo desarma para ver cómo es por dentro y tiene que investigarlo todo. El 6 necesita estar seguro, es muy colaborador, muy leal, pero necesita seguridad, entonces siempre va a consultar con su amiga, con su padre, con su madre, necesita que alguien le dé seguridad y aunque se la den, nunca le va a quedar claro si se tuvo que comprar el vestido azul o el verde. Así que se comprará los dos, elegirá, luego lo devolverá y siempre está bien seguro de si lo hizo bien. Y por último el 7, que es el divertido del eneagrama, es el más extrovertido, el más bufón, por decirlo de alguna manera. Siempre está hacia afuera, pero porque no quiere contactar con el sufrimiento, entonces no quiere mirarse. Si se mira, puede contactar con el dolor y eso le haría polvo. Así que siempre está hacia afuera, es el planificador. Con ese, si tú quedas para el fin de semana para ir al cine y no puedes, no le preocupa porque tiene un plan B, un C, un D y 100.000. Y esto es así, grandes pinceladas acerca de los 7 eneatipos. O sea, de los Wow. Sí, Sonia, pero a grandes pinceladas entendemos bastante el por qué hay tantas diferencias en la sociedad, ¿no? Mientras hablabas pensaba yo, justamente por eso Sonia nos decía que se aplican recursos humanos y en la psicología y en el coaching y todo este tema, esta herramienta del eneagrama, porque es muy importante. Yo veo en las empresas de 20, 30, 50 empleados, 100 empleados, y lógicamente la forma de entender de cada uno, de comportarse cada uno, de cómo ven todas las cosas, son completamente distintas todas. Y si yo conozco el eneagrama, sé cómo funciona el eneagrama, y mejor aún, si sé cómo aplicarlo, voy a entender el comportamiento y las actitudes y por lo tanto los resultados de mi equipo de trabajo si lo aplicamos dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y vas a poder potenciarles mejor. Tú imagínate el eneatipo 4 que te he dicho que es el más hacia adentro, el más melancólico, es este que le deja a la pareja y se pone una música tristísima para llorarlo y tal. Tú imagínate, y son muy creativos. Generalmente son muy artistas, son muy... Tú imagínate que tú tienes en una empresa a una persona que es tan original, que tiene tanta creatividad, y la tienes en un departamento archivando. La matas. O sea, Es correcto. no estás sacando todo su potencial a esa persona, la pones en desarrollo y te puede hacer unas cosas fantásticas. Un 5 aprovecha que es súper desmenuzador, que lo quiere saber todo, profundizar, etcétera, conocer, y ponlo en un departamento donde él pueda utilizar toda su mente y toda la capacidad. Entonces, desde recursos humanos y para los trabajadores y para hacer verdaderos líderes, esto es maravilloso. Sí, no, no, y ni hablar porque pienso yo que el eneagrama uno lo debe aplicar inicialmente, lógicamente, con nosotros mismos, ¿no? Ese es el trabajo de introspección nuestro y empezar a trabajar desde el ser y aplicar desde el ser el eneagrama. Y lógicamente esto en nuestro círculo social, con la familia, con la pareja, yo creo que mejoraría mucho esa relación padre-hijo y mucho la relación con la esposa, con el esposo, con la pareja, y a partir de allí empezamos a ver la vida de una manera completamente distinta. Totalmente. Maravillosa, maravillosa esta herramienta que nos compartes el día de hoy, Sonia, con el fin de saber realmente quiénes somos cuando realmente
somos nosotros. ¿Quién eres tú cuando realmente eres tú? Te voy a hablar de mí, eh, porque si yo no hubiera hecho este trabajo de introspección, yo no estaría aquí contigo en esta entrevista. Me hubiera costado muchísimo. Yo soy no. A mí no me gusta decir soy un 8 ni un 9, no, porque no somos números. Me identifico o logré identificarme, que me costó mucho tiempo, con una esencia 9, que es la que os he comentado antes, que está en el centro del eneagrama, es visceral, es el pacificador, el que tiene capacidad de entender y tal, pero que entendí que tenía miedo al conflicto y entonces por eso me costaba moverme. Por mi miedo al conflicto vivía eternamente en conflicto. ¿Sí? Entonces eh, tuve que hacer un movimiento muy grande para reconocer eso y para moverme hacia el lugar donde yo tenía mi mejor versión de mí, que es poderme mostrar, poder hablar, poder hacer lo que quiero, poder decir no cuando tengo que decir no, poder interactuar desde este modo y no como me ocurría en aquellos tiempos y que me costaba muchísimo decir no porque entendía que entonces era egoísta. Fíjate tú qué distorsión. Es una auténtica distorsión. Pero en Sí, aquel momento yo decía, si digo que no, mmm, el mecanismo, si digo que no, estoy siendo egoísta. Y además no me va a ver igual, no me va a querer lo mismo. ¿Sí? claro, claro Fíjate que sí. las de defensa que nos ponemos tan absurdos. Claro que sí. Súper, súper esta herramienta que nos compartes el día de hoy, Sonia. Ya vamos entrando al final de nuestra conversación por el día de hoy. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo respecto a quitarnos esas máscaras y a implementar en nuestras vidas el eneagrama? ¿Qué consejo final tienes para ellos o cuál es tu opinión allí? Yo diría siempre estar presente. Parece que es una utopía y que es el típico tópico, pero estar presente, eh, a veces estar presente las 24 horas del día no se puede, pero sí observarte en tu día a día, en los ratos, que digas, voy a tomar conciencia de mí. Y eso te va a dar información desde qué lugar estás haciendo las cosas, cómo te estás relacionando con tus hijos, desde qué lugar te relacionas con tu mujer, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo he dicho muchas veces. Es este individuo que dice, mañana voy a ir al gimnasio. Muy bien, ¿para qué vas a ir al gimnasio? Bueno, porque quiero estar bien de salud. ¿Y para qué quieres estar bien de salud? Bueno, pues para sentirme mejor y adelgazar y estar más guapo. ¿Y para qué quieres estar más guapo? Bueno, pues para que me voy a ver mejor, cuando llegue a casa también mi mujer me vea mejor. ¿Y para qué quieres que te vea tu mujer mejor? Para que me quiera. Ah, wow. Entonces estás yendo al gimnasio en realidad para que tu mujer te vea, te quiera, se fije en ti. O sea, es una retahíla de pregunta, de la pregunta, de la pregunta, hasta que llegas a, a ese lugar profundo donde tú puedes decir, uy, lo estoy haciendo desde aquí, desde este sitio. Es muy bonito. Excelente, excelente, súper. Y si hacemos este ejercicio con muchas de las cosas que hacemos en el día a día, con nuestros comportamientos del día a día, vamos a llegar a conclusiones muy similares al ejemplo que acabas de colocar. Sonia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo en este corto tiempo, pero maravilloso. Las personas que están interesadas en el enneagrama, que quieren de pronto saber más, que quieren conocer más, ¿cuáles son tus redes sociales que te pueden buscar allí y comentar y hablar contigo? Perfecto. Oye, primero gracias a ti por haberme invitado y sabes que me encanta conversar contigo
y creo que es la primera vez que conversamos tan en serio. Me pueden encontrar como Sonia con dos Ns, .km en Instagram y Sonia con dos Ns KM en Facebook, porque todavía en YouTube, aunque tengo abierta ya y la pretendo utilizar, no la tengo en marcha. Listo, listo, perfecto, perfecto, Sonia. Sí, es que generalmente nuestras conversaciones las hacemos un poco más divertidas, pero hoy el tema estaba muy interesante y ameritaba de esta buena charla. A todos, como siempre, los invito a seguirnos en nuestros grupos de presidentes, en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Presidentes Mauricio Benoist y en TikTok como Presidentes MB. ¿Para qué? Para que estén al día de todas las actividades que hacemos, de todas las certificaciones gratuitas, las certificaciones que tenemos en Hotmart también ya disponibles para que las puedan adquirir. Muy pronto de un libro que estamos ya muy cerca a publicar, que es el trabajo de todos con un gran contenido de valor y con mucho amor. Entonces, listo, Sonia, muchísimas gracias y espero volver a verte pronto, volver a conversar contigo y continuamos. Y a todos, por favor, dejen sus comentarios, compartan esto con sus amigos, con su familia y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.